Ya me voy a medir el tiempo para no excederme. En primer lugar, cuando a mí me dijeron para presentar el libro, cuando José Antonio me dijo por Facebook, porque es un poco boomer, eh, sí, yo dije que mal timing, ¿no? 11 de junio, día que empieza el Mundial. En realidad no, fue un gran timing. Yo no sé la persona que vino el futuro y dijo, ese día todos van a estar de duelo, hagamos esto y que el libro sea una gran metáfora del país. En verdad, ese es uno. Y por otro lado, yo tengo la costumbre, quizá mala, de leer los libros que presento, que son muy pocos, porque siempre tengo el temor a que sean malos, el mismo día o un día antes. Entonces, además, fue bastante coyuntural. Afortunadamente, eso no es malo, así que lo pueden comprar si es que no lo tienen o regalar, también debido a motivos coyunturales. Si fuese malo, me hubiese enfermado de súbito, pero no lo es. Y antes creo que hay un tema circular, porque yo no sé hace cuánto tiempo no veo a José Antonio. Además, digo Galloso, o sea, no sé por qué te digo José Antonio. Yo no le digo Moya, le digo Claro, me dice León, porque fue mi profesor en el colegio, pero hay una cosa que es cuando Galloso fue profesor en el colegio, José Antonio, fue el año 2000. Y era, no sé si tú recuerdas, marzo del 2000, primera vuelta, y nos hacía discutir y debatir en el salón sobre la caída de Fujimori, o en la primera vuelta. Y ahora estoy acá, ya al costado de él, 26 años después, el día siguiente a que ha sido elegida la hija. Entonces, es un libro, hay un círculo, ¿no? Entre nosotros que tiene que ver ahí, sí. Pero por otro lado, también quiero destacar, y siempre en algún momento dije que me dije a mí mismo que lo iba a hacer, y es que fue también un profesor muy generoso conmigo. Yo, imaginarán, a los 14 años debía ser un adolescente absolutamente espantoso y odioso. De hecho, él me lo dijo y él me acogió como a un drogadicto. Me daba dinero para irme al pinball. Una vez que por alguna malcriadez me botaron del salón y no sabía qué hacer, y le dije, ¿me puedes explicar La dama del perrito de Chekhov? Y me lo explicó mientras me habían botado del salón, y tuvo la amabilidad de tirarse una hora. Por supuesto, no quería trabajar él, pero eso sí demuestra su gran generosidad, y creo que para un adolescente en ese momento, para mí, fue como haber encontrado no una guía, pero una ruta, un camino de tierra, ¿no? Y para mí fue muy importante haberte tenido profesor en el colegio, y quizá sí, no es para poner, sí, a punto romántico, pero claro, porque creo que además eso es muy importante, y a mí se me ha quedado, de hecho, después, y cuando hay algunas cosas que yo hago, en alguna medida, ¿sabes? Pienso en ser un poco como tú en eso, ¿sabes? Es decir, el efecto que tú tuviste en mí, tenerlo yo con otras personas. Y eso, de verdad, que creo que para mí es... Yo dije, ya, si se muere sin otro libro, me jodió. Pero para mí fue muy importante, y te quiero públicamente las gracias por eso, porque creo que si esa guía en esos meses en que uno, además, entre un fluido de hormonas y un contexto tan complicado como es ser adolescente, que tiene intereses en el año 2000, ¿no? En un colegio de derecha como el Champaña Miraflores, fue como una lucecita. Y en verdad, muchas gracias por eso. Después nos abrazamos, y lo que corresponde así sí, a nuestras masculinidades antiguas y tóxicas. Sí, en verdad. Ya me tiré 4 minutos. Sí, hay una cosa, y además que, claro, como él me decía en la invitación, cuando él se fue en 2001, fue en uno de estos bares espantosos de Barranco, al lado del Juanito, y él estaba con Jennifer, él se iba con Jennifer, y más dijo esa cosa que era: yo me casé con ella sin saber que ella me iba a dar la visa, porque tenía la doble ciudadanía, y es por eso que se iba. Y claro, para mí es como, bueno, esta figura de hermano mayor paterna se va, me quedo en manos de Ángel Heredia, que no era tan divertido, que está por ahí Ángel. Gracias a ti también, Ángel, también me rescató pero me rescaté de manera más marxista, Ángel. Sí, es como que claro, porque Galloso era más fumón y Ángel era un militante de la causa de la revolución, entonces me llevó por el marxismo, el leninismo. Pero claro, cuando había muchas de que, bueno, se va a... Está en parte en el libro, ¿no? No sé si era completamente escribir, pero bueno, se fue,
yo seguí sus posts de Facebook sobre la enfermedad de Jennifer y su muerte. No creo que nunca te escribí sobre eso, pero también porque parece eso de gente que escribe, oye, lo siento mucho, me parece bien feo. Pero los leí. Y ahora que leí el libro, tenía unos comentarios de orden libresco para no ser el bufón de siempre. A mí, sí, creo que además, una cosa, mira, para que veas que me acuerdo. Una de las cosas que dijiste cuando estábamos en el colegio, para que veas, y eso creo que cuando uno recuerda cosas después de 20 años son las verdaderamente valiosas, que dijiste, no recuerdo quién dijo, un poemario solamente sirve para que uno se acuerde 2 o 3 líneas y nada más. O sea, eso es lo importante, no es que te vas a recitar todo, te acuerdas 2 o 3 líneas, un poema y ya está. Y creo que con un buen libro en alguna medida es eso, quizá no que lo recuerdes todo el tiempo, pero si en un momento te choque, lo quieres discutir con alguien, ya cumplió una labor. Entonces, a mí lo que me generó cuando lo terminé fue, carajo, ¿no? O sea, alguien tengo que decir, oye, si te vas a llorar, no lo leas. A ustedes no les voy a decir eso. Pero sí dialogó mucho con algunas cosas que tenía, o que había leído sobre el duelo. Uno es, por supuesto, Joan Didion, en el año del pensamiento mágico. Hay una pregunta que creo que en Paris Review, cuando le preguntan a Joan Didion sobre la manera de escribir, y sé que lo escribía como en ecos, ¿no? Que regresaba y volvía, regresaba y volvía, regresaba y volvía, porque más o menos tenía eso, que el duelo no era lineal, ¿no? Y acá en la forma del libro, es loco porque yo encuentro como 3 momentos, ¿sabes? Hay un primer momento hasta la página 100, perdón, la índole tallerística, que es quizá más Jennifer, que yo no sé si lo has escrito en otro momento, porque es hasta más racional, ella es data driven, entonces es como, hasta la prosa es diferente. Tu prosa es más prosa, es menos poesía, y llega el momento en el cual termina cuando le dan el diagnóstico. Y la segunda parte es más galloso, es más hipesca, ¿no? Está el tarot, está, la forma de escribir ya es diferente, es más poética, es más collage. Y el collage que tú usas en general en tu obra, tú nos hiciste hacer collage en el colegio, no sabes cómo te odié. Porque yo odio el collage, así lo odio. Y no sé si, vamos a hacer collage en la mesa de ajedrez. Horror. Pero a él le gusta el collage. Y claro, la segunda parte es mucho más collage, ¿no? Están las cartas de Jennifer, sus poemas. Está. Lo que es curioso, porque a mí no me agrada como el tarot, pero es una cosa muy interesante, porque son como los fragmentos de ti tiempo después, ¿no? Son como los pensamientos posteriores, los pedazos de José Antonio. Fue una cosa que me dio esa impresión, ¿no? Como si alguien hubiese roto en pedazos y el tarot son esos pedazos que quedaron al año siguiente. Y eso me llamó mucho la atención, porque claro, creo que del duelo uno puede escribir de muchas formas, y ese libro tiene 3. La primera, más Jennifer, la segunda, más José Antonio, y esa está más tierno, porque es como un José Antonio solo, ¿no? O sea, lo que va a pasar con los hijos ya es una tensión. El no poder procesar el duelo de manera debida, porque eso es un gran problema. A veces hay algunas personas que pueden pasar por su duelo por sí solas, y hay otras que tienen que encargarse además del duelo de otros. No, es el duelo, tienes que encargarte si es tu abuelo, de tu mamá, de tu papá, si es en caso de José Antonio, de sus hijos, y es como, hay una parte mía que se vuelve, pero hay otra parte que no lo puede sufrir de manera adecuada porque tengo que además cuidar de otros. Y en la tercera parte, que es el epílogo, es como mucha más distancia. Es como, no está sanado, pero hay una costra muy notoria, y hasta en la prosa. En eso sí me sorprende que y una cosa que decía Rocío también, es curioso porque la primera parte debería gustarme más, pero la segunda tiene frases mejor logradas. No es un estilo que a mí... Hay más experimentación con el lenguaje, muy poeta, por supuesto, que creo que además se nota que ahí, digamos, viene desde la poesía, pero las frases más logradas están en la segunda parte, y también quizás las más dolorosas. Y eso me intriga, ¿no? Escrito como a 3 tiempos. Con Jennifer, sin Jennifer, y 3 años después, sorbiendo el café, como diciendo, bueno, soy una costra que ya superó algunas cosas y ahora puede animarse a publicar esto. Pero claro, finalmente hay una metáfora que a mí, cada uno tiene más una metáfora sobre el duelo, ¿no? La tuya parece que es el laberinto. Pero siento que las metáforas son muy propias. O sea, tu metáfora no es la mía, ¿no? Mi metáfora es la marea.
que es especialmente cuando alguien tiene el duelo reciente, ¿no? Mi estrategia le escribe 5 días después. Primer día no, pero todos le escriben. Quinto día queda muy bien. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Además quedas como una persona que ha estado pensando mucho tiempo. Y ahí dices, oye, para mí es como una marea. Es decir, en un momento la marea está baja y estás tranquilo y de repente no te das cuenta y estás mirando la calle, ves un pelo, un gesto, una hoja, una paloma, un gol y aparece y te hunde. Y te vas al diablo y es, amigo, no te preocupes, no es lineal. ¿No? O sea, no es lineal, si vas a sufrir es un horror. Porque creo que también, como tenemos un pudor a hablar de la muerte, por eso me parece a mí muy paja esto, porque, claro, cuando mis referencias son gringas, pues, ¿no? Ay, estudié en Nueva York. Hitchens, ¿no? Joan Didion, claro. Pucha, pero en el Perú, claro, hay una cosa siempre más política con la muerte, no tan privada. Incluso cuando es privada suele ser más político. Pero esto de, ¿no? Bueno, yo tampoco soy soy un lector más bien flojo, pero quizá también me intrigaba por la cantidad de detalles, como también mencionó Rocío, que lo hacían mucho más vívido, pero eso de la metáfora, ¿no? Uno tiene que también que contar de su propia historia. Hitchens, en este texto Es curioso, no hay tanto humor, visto que tú eres gracioso, pero el humor está en los personajes, que son ustedes, en Jennifer. O sea, que creo que también es más notorio porque, yo no sé, yo alguna vez, bueno, el doctor Chang la conoce, Claudia, mi cuasi ex esposa, porque nunca nos casamos, pero 10 años es como un matrimonio y un divorcio. Una vez le diagnosticaron cáncer grado 4, y esta cosa gringa, ¿no? Los gringos comen helado cuando se deprimen, ella come chisito, peruana, ¿no? Chisito con Coca-Cola y apagó la luz. Y un momento había, ya cuando pasó un mes, esa cosa de ya, hay que quitar de fuerza, entonces hacer chistes sobre el cáncer. Entonces le puso No, al final no pasó nada, vivió, no se preocupe, que era un ectópico. Al final le puso un apodo a su tumor, ¿no? El tumor era Tommy. Ah, ya mi Tommy, jaja. Y era claro, ella podía hacer el chiste y ella me daba el pase a mí. Yo sentía que no podía hacer el chiste sobre la enfermedad y yo no sé si eso también pasaba entre ustedes porque ella hace los chistes. Las gracias es como, tú puedes hacer el chiste y luego me lo pasas a mí, ¿no? O sea, tú tienes que tirarme el centro. Yo no te puedo centrar, jajaja, mira. No, es al revés. Y lo digo porque, claro, en el caso de Hitchens, él se burla porque es su cáncer. Y ya están ese texto que además, curiosamente yo lo leí saliendo en Neoplásicas, perfecto para leer un texto de Hitchens, ¿no? La dejé en Neoplásicas, chao, porque, en fin, le iban a operar, al final, nuevamente, no fue nada, pero seguro se moría. Y también un texto de Hitchens, que creo que era las 10, 12 pasos de una persona con cáncer. Había pues de la gente que te quiere sanar, que te quiere hacer católica, que te manda N cosas. El texto de la versión bélica, ¿no? Esa es una lucha, esta es una guerra, y es amigos, no, ya está, ya fue, ya. O sea, hay toda una construcción alrededor del cáncer que creo que uno a veces se da cuenta cuando lo atraviesa o lo atraviesa una persona cercana. Pero claro, me quedó siempre ese tema del humor. Claro, entendía que si bien es un texto muy personal, el humor está en ella. Ya me fui con esto. Hay dos, tres cosas más porque me di cuenta que se me fue el tiempo. Hay uno que es la contradicción, que es ese tema de el alivio que genera la muerte del otro. Y es verdad, porque una pasa una enfermedad y es un peso también para la persona que cuida, y es un peso bien grande. Y esa cosa rara y culposa, católica, de cuando se muere otra persona, lo primero que sientes es alivio, y es, amigo, no es sentir alivio, siento alivio, o sea, porque es un peso gigante, ¿no? O sea, ya puedo dar el siguiente paso, o sea, la OMPA ya del 100%. Eso ya puedo ir al siguiente, ya se rieron, jaja, ves, lo conseguí. Pero ya puedo ir al siguiente paso. Claro, y da culpa, y emociona ahí, ¿no? Siento culpa de tener alivio cuando muere Jennifer. Sí, el momento es como ya poder hacer ese switch, pero está el luto, el amor está muy llena también de ese tipo de contradicciones, porque además son muy irracionales, en el sentido que lo racional o lo que uno espera sería sentir sola y enteramente tristeza, pero la primera sensación es
el famoso cumplir de los hijos, ¿no? Yo recuerdo cuando enterraron a mis abuelos y la primera frase de mi tío, poniendo el palés, ya cumplí. Y como, claro, a todos nos dio pena, pero con el tiempo es, amán, ya para él es como, acabó mi tarea, muchas gracias, ¿no? O sea, ya lo hice. Y sí, hay una sensación de eso, ¿no? Y el alivio también es esta cosa de lo que uno carga. Creo que ha sido bastante transparente en eso. La transparencia no es un valor en sí mismo, pero en el libro sí me parece muy importante porque tiene esto de la contradicción del peso que le genera y no está ahí, ¿no? Pero claro, tienes como un momento en el cual dices, bueno, voy a dejar de trabajar acá porque quiero ponerme a escribir y aparece el cáncer, ¿no? O sea, no tienes que decir, vaya, qué mala suerte, no hace falta. O sea, porque además, en fin, luego son las cosas que uno termina debatiendo consigo mismo, pero esa contradicción, lo contradictorio que puede ser el alivio es una cosa que creo que a muchos persigue. Y yo no he pasado por un duelo y con eso termino, ¿no? Es raro porque, claro, cuando se murió mi perra, que fue lo más pesado de un duelo, o sea, se murió mis abuelos, no fue nada que se murió mi perrita, fue bien chocante, entonces uno trata de encontrar argumentos para eso. Había un texto en The Atlantic que era ¿por qué nos choca más la muerte de las mascotas que de nuestros padres? Y el texto era una persona que dijo, ya que yo enterré a mi papá en pandemia y todo eso. Bueno, pues se murió papá, chao. Cuando se murió mi perrita estuve deprimido 2 meses. Y después el argumento era, bueno, yo vi todo su lapso vital, yo la veía todo el tiempo, dependía de mí, no tenía quejas, no me mandaba a terapia. Entonces hay como una relación diferente. Y fue claro, entonces a veces yo también lo leo entre acompañar lutos y otros desde ese prisma. Y siempre me queda y me hace pensar siempre, creo que en el tema de los argumentos de los genocidios, que debe ser de tu libro no escrito, ¿no? Que siempre está el argumento del genocidio como lo macro, ¿no? La muerte es tan grande que es una cifra, pero cuando tú te enfocas en una, ya digamos, encuentras todos los matices y toda la dureza. Y claro, a ver, eso es uno, pero claro, también es lo raro que, yo no sé si te ha pasado a ti José Antonio o Galloso, que es eso de que a veces también no todos entienden tu luto. Hay como determinadas personas que te entienden más que otras. A mí me ha pasado en el caso canino, de cuando hablo con gente que se le muere el papá, mamá, bueno, pero alguien que se le muere toda la mascota y le hablo te dice, gracias porque tú sí me entiendes. O sea, es como si estuvieses a la casa de personas que tengan un luto similar al tuyo para tener los mismos códigos. Y yo no sé si a ti te pasó eso porque el tener eso como un padre, con hijos, un viudo, como sostiene Pereira, padre, viudo, con 2 hijos de 11 años preadolescentes, es a su madre. Y seguramente uno puede agarrar, pero claro, lo simpático y lo especial de los libros es que creo que aunque uno no haya pasado por eso, puede identificarse contigo en varias partes. Y, y yo no sentía que después del día de ayer me podía sentir emotivo. Y lo has conseguido y eso creo que habla del buen libro que has hecho. Gracias. Qué bonito, hermano. Muchas gracias. 15 años han pasado desde que estoy en una situación como esta, de presentar un libro. 15 años tienen mis hijos. Jamás pensé que iba a ser un libro como este, ¿no? Pero así pasa. Yo no tengo mucho que decir sobre el libro, creo que es una experiencia íntima, creo que le va a hablar a cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido por la lectura que han hecho Rocío y León. Es para mí un privilegio estar con ellos y haber contado con su lectura. Cuando yo le enseñaba a Moya y le daba un sol para que se vaya al pinball, porque entendía dónde estaba, y una de las razones por las que trabajo con adolescentes es porque no me olvido que es ser adolescente y creo que es una edad fundamental, y agradezco tus palabras. Y mira qué loco es, Moya, pero aquí está mi profesora de literatura. Ay, no, somos una cadena.
Y así como tú me has hablado tan bonito, así yo también sentí que en mi colegio, que era tan conservador, fundado en 1906 por mujeres metodistas americanas, pues ella me hizo sentir visto, ¿no? Creo que algo determinante en un maestro cuando trabaja con adolescentes es entender que los adolescentes necesitan ser vistos como son, ¿no? Entonces yo te agradezco a ti, así como a mí me ha tocado el agradecimiento de León.